acércate. Ya. Entonces Dolly ya se unió. Entonces, ¿a dónde voy? Primero... ¿Listo? Creo que ahora sí estamos, pues falta Liliana, pero no sé por qué no se pudo unir. Ahí están viendo, Sarita. No. Ya. ¿No están viendo? No, señora. Ya. Entonces falta darle el compartir pantalla. Compartir pantalla. No, aquí. ¿Sí? Sarita, sí, yo creo que... Sarita. Dime. ¿En dónde? ¿En qué icono? En la parte inferior del Skype Sí. está el chat y después dice compartir. Es que tienes que devolverte. Al lado izquierdo de la mano, en el Espérame. Skype, dice compartir. ¿Será que? Ya. ¿Sí? Bueno, a parte izquierda del Skype. O sea, perdóname. Hay una mano en la parte derecha, ¿sí? Y al lado izquierdo de esa mano dice compartir. Ajá. Creo que te dije mal. Sí, ya. Y entonces ahora... No, pero ¿dónde? Tengo que buscar la enseñanza. Buscarla con la enseñanza. Este dice vista previa no disponible, no sé por qué. O sea, lo que debo compartir dice vista previa no disponible. Sarita. Espérame, yo lo hago acá. Simplemente tú tienes que tener el PowerPoint primero abierto y después Sí, está comenzar abierto. a compartir y ya. No, pero es que no. Devuélvete el Skype. Skype, listo. Y quita eso. Quito cancelar, sí. Y comenzar a compartir. ¿Dónde? Ahora sí aparece. Empezar a compartir. ¿Listo? No, pero no. Y ahora sí el libro. ¿Dónde está el libro? Ahí ya te veo ahí ya se ve la pantalla, Amparito. Gracias. ¿Estamos bien? Bueno, muy buenas noches de nuevo. Bienvenidos. Vamos a continuar nuestro estudio. Venimos trabajando acerca de antes de la fundación del mundo y el contexto más grande es acerca del estudio de Efesios, que es completamente dirigido a nosotros. Es la carta de amor para cada uno de nosotros de parte de Dios. Bien, en este contexto estamos viendo desde antes de que cualquier cuestión física apareciera, allá en la eternidad, vimos desde la clase, ya llevamos 2 clases, acerca de la creación de seres espirituales. Y la clase pasada estuvimos viendo acerca de los querubines, los llamados seres vivientes, y encontramos unos relatos en Ezequiel donde se nombran estos seres vivientes. En Ezequiel 10:20 dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Y luego nos dan una descripción de estos seres en símbolos. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas, y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Bien, hablábamos la clase pasada que Dios usa tipos y sombras, símbolos, y estos símbolos son realidades acerca de las realidades espirituales invisibles, y fueron la forma como Dios se dio a conocer a su pueblo, la pequeña luz para ellos. Pero sucedía que cuando el pueblo entraba en esa ceguera espiritual, entonces los tipos y sombras se hacían más difíciles, eran más complejos, y entonces eran realmente expuestos únicamente para los remanentes de cada administración.
¿Sí? Amparito, perdón que te interrumpa. Es que hay un chat que escribieron una persona que no escucha nada, que si por favor la ayudan. Ana, es el icono de Ana. De la persona. ¿Qué será? Yo aquí tengo todo, gracias. Tengo todo el volumen. ¿Qué será? ¿Ya? ¿Será que ya, Anita? Estamos escuchando bien, lo que pasa es que es muy seguramente el internet de esa persona. Ah, ok. Sí, por favor. Bueno, entonces, estamos viendo el resumen de estos seres espirituales que son por medio de símbolos. Y vimos efectivamente estos 4 aspectos de estos seres querubines, que son seres majestuosos, llenos de poder, y Ezequiel resalta el aspecto de sus 4 caras, que son correspondientes efectivamente al ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, el cual fue ejercido con amor, misericordia y humildad. Entonces, aquí mirábamos la clase pasada la relación de sus caras con los animales y al mismo tiempo con el misterio que el Señor Jesucristo desarrolló sobre la tierra. Bien, lo más importante, la simbología de estos querubines está directamente relacionada con la creación y es porque está relacionada con el número 4. Siempre el número 4 es el número de la creación. Y recordemos que el que creó todas las cosas fue el Señor Jesucristo. Y en este momento están bajo su control, sirviendo a los propósitos del Padre. Entonces, los querubines representarían la fuerza y la majestuosidad del león, la humildad y sacrificio del becerro, el hombre en el plan de Dios y con él su relación real y verdadera con el Padre a través de Cristo. Recordemos, es una simbología para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Así que estos seres tienen mucho poder y tienen la autoridad de parte de Cristo para su servicio en la tierra. Bien, hablábamos que efectivamente el número 4 está relacionado con todas las cosas que tienen que ver con la tierra. Entonces veíamos con los puntos cardinales, con los 4 brazos que dice acá en los ríos que salieron de Edén, y vimos varios ejemplos acerca de este número 4. Bien, un aspecto importante a resaltar en lo que leíamos de Ezequiel es acerca de las ruedas sobre las cuales se desplazan estos querubines que están llenas de ojos. Y hablábamos de su importancia, porque simbolizan la vigilancia de Dios sobre toda la creación y todo con el apoyo de estos seres poderosos, los que nunca se rebelaron. Además, estas ruedas siempre se mueven en armonía con el Espíritu de Dios. Hacia donde el Espíritu les indicaba, ellas iban. Y veíamos acá un detalle hermoso, y es que de la misma manera podríamos pensar que cuando nosotros estemos en ese cuerpo, en el cuerpo del Señor Jesucristo, los miembros también vamos a ser armonizados por el Espíritu Santo. Todos en perfecta armonía, ¿sí? Delante, en la presencia de Dios. Bien, entonces, el Espíritu Santo siempre energizando la obra y todo en armonía con los propósitos del Padre. Entonces, los querubines son vigilantes, además, como tienen que ver con la creación, pues de las leyes con que Dios en Cristo construyeron, crearon y formaron todas las cosas del universo. Las leyes de la energía, de la masa, de la luz, pues además hay millares de cuerpos celestes y todos se mantienen por sus fuerzas gravitacionales unidas y energizados, claro, por el Señor Jesucristo. Así que el servicio de estos seres es muy especial, muy importante y tiene mucho poder. Bien, en la última parte de la enseñanza vimos acerca de cuando el querubín lucero fue perfecto.
y hicimos una retroalimentación muy clara acerca de cuando él fue creado, de todo su proceso, y veíamos en consideración que una vez que toda la Tierra y todo el universo estuvo creado y en armonía con las leyes, todo siguiendo el plan maestro del Padre, entonces viene el querubín lucero con sus ángeles, con un rol muy importante en el proceso y desarrollo de la Tierra. Y era para hasta que el hombre se creara, porque hasta ese momento solamente estaba la parte física. Entonces dejamos en consideración que después de tener las primeras plantas y los primeros animales creados por Dios, muy importante, vendría el servicio asignado al poderoso querubín lucero. Él, claro, conectado con la parte física de la tierra. ¿Cuál sería ese servicio que él prestaría? Entre otros, ayudar al proceso de maduración y desarrollo de especies dentro del género y el acompañamiento del crecimiento de la vida en la tierra. Por tanto, incluiría el trabajo de genética de animales y plantas por parte del querubín. Dejamos claro, o se dejó claro, que ni el querubín lucero ni los ángeles tuvieron jamás el poder de crear, pues este poder es solo de Dios en Cristo. Entonces, hasta aquí miramos acerca de este querubín y de su participación, digamos, como querubín en el trabajo del seguimiento al desarrollo de la tierra. Bueno, muy bien. Siguiendo con el trabajo que estamos haciendo de los querubines, Ezequiel tiene otro segmento en la palabra que lo trabajó Sarita cuando compartió esta parte. Y es el siguiente, voy a leer, muy importante, dice en Ezequiel 10:1, miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Bueno, aquí es muy importante entender los contextos, ¿sí? Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Bien, aquí empiezan a suceder en la visión que estaba viendo, que estaba presenciando Ezequiel, una cantidad de acontecimientos entre los querubines y la gloria de Jehová. Entonces, al seguir leyendo, que este trabajo, esto lo hizo Sarita, vemos que hay unos pasos de estos querubines y finalmente ellos terminan yéndose del tabernáculo, de la casa. Y eso es lo que hoy vamos a analizar. No lo leo porque ya en clases anteriores lo leímos. Más adelante voy a mirar unos detalles. Lo que vamos a hacer es vamos a ir por partes y entendiendo en este contexto cuál era el papel de los querubines. Bien, entonces aquí sigue la lectura. En la primera parte, lo que uno puede ver es que estos querubines, dice, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Bien, entonces, los querubines, efectivamente, ellos están asociados al trono de Dios. La visión de Ezequiel es en el trono de Dios, símbolo de perfección, tipo de las cosas visibles. En Hebreos 11:3b, muy importante, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Recordemos que está el trono arriba en los lugares celestiales y abajo están los tabernáculos hechos en semejanza a ese trono. Dice en Ezequiel 10:1, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines. Aquí hay relación entre el trono de Dios y estos querubines que están alrededor.
Nosotros cuando trabajamos Apocalipsis ya habíamos trabajado los distintos elementos que componen ese trono, muy importante. Tenemos por un lado el arco iris, que es la señal de misericordia, y en el contexto de Apocalipsis veíamos que se necesitaban mucha misericordia, puesto que allí estaban dándose los juicios. Tenemos el mar de vidrio, que por supuesto nos muestra que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Hay relámpagos y voces hablando de juicios, de ira, y están las piedras de jaspe y cornerina, hablando acerca del sumo sacerdote, que en este caso el sumo sacerdote en los lugares celestiales, el Señor Jesucristo. Y cada tabernáculo pues tenía su sumo sacerdote. Tenemos los 24 ancianos, que son también unas criaturas que vamos a hablar más adelante. Tenemos el candelabro y tenemos los seres vivientes. Hay seres vivientes tanto en el trono, arriba en los lugares celestiales, como en el tabernáculo que fue hecho de Moisés, el tabernáculo de Moisés. Así que estos querubines, su poder asociado a la tierra, pero además están siempre en el trono, en la presencia de Dios. Ya sabemos que el arco iris simboliza la misericordia, el mar de vidrio efectivamente es el control de todas las cosas. Bien, entonces, alrededor del trono celestial, en el lugar santo, se encuentran seres vivientes. En este caso, serafines. Ellos, al igual que los querubines, poseen gran poder, autoridad y están al servicio de Dios. Más adelante vamos a ver qué relacionar en consideración, por supuesto, entre los querubines y los serafines. Bien, dice en Apocalipsis 4:6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Cuando leemos esta descripción, tienen las mismas características que tienen los querubines. Como estamos hablando del trono celestial, entonces vamos a ver qué diferencian estos seres vivientes. Unos están arriba, cerca al trono celestial, en el tercer cielo, y otros están acá abajo. Las características son las mismas. Dice en el versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Bueno, acá viene la diferencia. Tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. En la clase anterior hablamos acerca de los querubines. Ahora vamos a hablar de estos seres vivientes que se encuentran en los lugares celestiales, que son serafines. Lo primero es que tienen las mismas características, a excepción del número de alas. Y vamos a ir mirando qué más los diferencian o qué más relación tienes. Bueno, los serafines, lo primero que hay que decir es que se asocian con la santidad del Padre, lo mismo que los querubines. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo de Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bien, esto es lo que ve en visión Isaías. En Apocalipsis 4:8 dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, los serafines están en alabanza continua alrededor del trono celestial. Y hay que decir que nosotros ya miramos que este alrededor no es dentro del lugar santísimo, sino es desde el lugar santo, puesto que Dios habita en luz inaccesible. Bien, ellos lo que hacen es proclamar la santidad del Padre, que es el misterio de su majestuosidad, de su naturaleza divina. Ya hemos dicho, hemos hablado acerca de la santidad de Dios. Es lo que lo separa a Él de todo lo que ha creado, absolutamente todo. Él es el único santo. Y estos seres
serafines en los lugares celestiales proclaman, declaran día y noche esa santidad. Bien, el poder otorgado a los serafines en los lugares celestiales. Ya miramos de los querubines que efectivamente asociados a la tierra tienen mucho poder. Ahora vamos a mirar estos serafines que se encuentran allí. Nosotros en Apocalipsis vimos el servicio que ellos prestan. Dice en Apocalipsis 6:1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Entonces recordemos que los seres vivientes son tanto los serafines como los querubines. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, estos serafines, que decían, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente, que decía, ven y mira, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bien, estos versículos pues nos recuerdan el trabajo que hicimos con Apocalipsis. Acá estamos viendo cómo encaja. Los que entregan el poder a cada uno de los jinetes que montan los caballos son efectivamente los 4 seres vivientes serafines, permitiendo que cada caballo salga a realizar su cometido. Bien, aquí yo traje, para que recordemos así de una manera sencilla, la simbología. Recordemos que estos símbolos, estos tipos y estas sombras, Dios las utiliza para que uno vaya más allá, siempre escritos, en el caso de Apocalipsis, para los vencedores, para aquellos que están interesados en esos tiempos tan difíciles, tener la protección de Dios y pues ganarse su corona. Entonces, la simbología de los caballos evidencia el control de Dios a través de los seres vivientes serafines, un poder limitado y supervisado. Ya nosotros sabemos que ellos no quisieron tomar la verdad, por eso Dios les envía un poder engañoso. Los 4 caballos son principados y huestes de maldad, donde a cada uno se le da la potestad y poder sobre la humanidad, inclusive una corona, que representa victoria, y ciertamente este es el límite. El poder otorgado es para engañar a las naciones acerca de la solución de los problemas de la humanidad, y será a través de los gobiernos mundiales, que ya sabemos que son representados por el caballo blanco. El hombre desea a toda costa buscar solución y efectivamente la va a encontrar, pero como hemos estudiado, no en Dios, sino en el hombre, hombre, hombre. El mundo los va a aceptar y así el control satánico, pero hasta cierto punto. O sea, primero ya sabemos que va a haber una paz aparente, todos van a confluir en un mismo punto, porque después se quita la paz de la tierra para que peleen unos con otros, y ahí es cuando aparece el caballo bermejo. Las guerras, que por supuesto dejan hambre y confusión, es el caballo negro, para al final tener un panorama de muerte y destrucción, que es el caballo amarillo, el color de los cadáveres. Entonces, esto para mostrar el poder, ¿sí?, que tienen estos seres, que es grande, todo siempre bajo el control y la supervisión de Dios. Bien, vamos a hacer unas consideraciones para poder diferenciar estos dos tipos de criaturas. Aunque los serafines y querubines son llamados seres vivientes, los serafines delante del trono de Dios siempre
aparecen en los lugares celestiales. Recordemos que siempre es el tipo. Los querubines delante del trono de Dios en la tierra, ese sería el antetipo. ¿Cómo lo sabemos? Porque efectivamente, siempre que están las visiones o se habla acerca de uno de los otros, aparecen en este sitio diferenciado. La otra diferencia es que los querubines tienen 4 alas relacionadas directamente con la creación y los serafines 6 alas. Bien, aquí están la diferencia que les estoy mencionando. En Apocalipsis 4:7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, están sus mismas características. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Ellos son, aquí estamos hablando de los serafines. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Serafín, ya vamos a mirar la palabra, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de decir santo, 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 hasta aquí las características. Serafín es la palabra saraf. A ellos, de hecho, les llaman seres ardientes o de fuego. Alaban y declaran que Él es santo, santo, santo. Complementa esta información en Isaías 6:2, diciéndonos que ellos tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo. Los querubines, que ya los vimos en Ezequiel 10:20, lo mismo, las 4 caras, las 4 alas, bueno, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver cómo cuando uno va y mira los contextos, efectivamente los serafines siempre están ubicados en el trono celestial. Miremos en Apocalipsis 4, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, entonces ya estamos arriba en los terceros cielos. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Más adelante dice: y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En Isaías dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo. Bien, cuando se habla de los querubines, entonces dice la visión de Ezequiel, dice que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ese es en la tierra de Babilonia, de los caldeos. Y todo lo que nombran efectivamente siempre se relaciona a la tierra. Lo dejo como una consideración. Bien, los querubines y serafines están asociados con la gloria de Dios, efectivamente. En el tabernáculo de Moisés, claro, ellos como son el antetipo de lo que había en los lugares celestiales, allí el diseño que Dios les dio efectivamente tenía querubines. Hebreos 9:3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora. Entonces, la santidad de Dios en su grado más excelso, santo de los santos, era reflejada en el arca del pacto y la noción de gloria de los querubines del velo, del techo y del propiciatorio. Entonces, siempre estos seres están asociados al trono, a la gloria, a la santidad del Padre. Seres con mucho poder, con mucho servicio, porque recordemos que siempre entre más... es decir, entre más poder, más servicio, digo yo. Nuestros premios están asociados con servicio. Bien, los querubines hacían parte del arca en el tabernáculo de Moisés. Entonces, hemos visto y leído varias veces en el estudio que efectivamente ellos eran parte importante, ¿sí? En este caso del arca, ¿sí? Lo mismo. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo.
De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Bien, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Efectivamente, cuando Dios le hablaba a Moisés, lo hacía de entre los querubines. En 1 Samuel 4:4 habla que Dios mora entre los querubines. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Entonces, todas estas características bellísimas de estos seres, Dios siempre en medio de ellos. En Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Bien, Dios manifiesta su gloria en medio de los querubines, en Hebreos 9:4, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Entonces, ahora sí, el relato de Ezequiel, que efectivamente habla acerca de la gloria, ¿sí?, que había allá en el lugar donde estaban los querubines. Vamos a mirar la parte que queremos ver aquí, unos detalles. Dice en Ezequiel 10:1, miré y aquí en la expansión, que ya la vimos, que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Versículo 4, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Entonces fíjense que empezó a irse. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Más adelante, versículo 18, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa. Entonces, más lejos. Y la gloria de Dios, del Dios de Israel, estaba por encima de ellos. Más adelante, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad. Ya no estaban ni cerca de la puerta, ya estaban lejos. Y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios aparta su gloria de su pueblo. Algo terrible para ellos. Esto acontece por muchas razones. Dios tendría que tener una razón poderosísima para alejarse de en medio de su pueblo, porque Él siempre quiso y mora entre sus criaturas. Bien, para entender la visión de Ezequiel de los querubines junto a la gloria de Dios, es necesario conocer lo que estaba sucediendo en ese momento. Claro, debía tener Dios una razón muy poderosa para tomar la decisión de irse de en medio de su pueblo. Para esto hay que revisar los avisos que los profetas le estaban dando al pueblo, que pronto iba a ser disperso. Esa era la razón. Entonces hablamos de los profetas mayores, los profetas menores, venían profetizándole al pueblo lo que iría a pasar si ellos seguían haciendo lo que estaban haciendo. Entonces vemos que efectivamente vienen como la cronología de los profetas, y miremos ahí donde está ubicado Ezequiel, está Jeremías, está Ezequiel, y hablan de lo mismo. ¿Qué pasaba? Que Dios les estaba mostrando a estos profetas la corrupción que no solamente estaba en su pueblo, sino en los propios instrumentos que Dios había escogido para el tabernáculo. Entonces, Ezequiel 8:6, que es más atrás de donde estamos leyendo, antes dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarse de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí una pared
en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé la pared, y he aquí una puerta. Me dijo, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Imagínense, los varones ancianos. Y Haanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Bien, esto es exactamente al mismo día de hoy. La gente no cree que Dios exista y que por supuesto no haya ningún tipo de juzgamiento. Y uno sigue leyendo y sigue mirando que lo que están haciendo son más y más abominaciones. Versículo 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritaban a mis oídos con gran voz y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Esta era la situación del pueblo, ¿sí? Entonces, efectivamente, Isaías, que aquí estábamos leyendo de Ezequiel, pero Isaías predice. Isaías y luego Ezequiel predicen la hecatombe de Israel apartándose de Dios. Ellos empiezan a decirle al pueblo, por hacer todas estas cosas, ¿qué les iba a pasar? Isaías 39:3 dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. He aquí vienen días, porque miren lo que estaba haciendo aquí este rey, en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto era lo que le estaban profetizando estos instrumentos que no se habían contaminado por las maldades que estaban haciendo. Ezequiel también estaba dando sus profecías. Di ahora la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Versículo 21. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que se queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Les estaba hablando de la dispersión, les estaban profetizando todo lo que vendría en el momento en que Dios los abandonara, lo que ellos sufrirían. Israel se apartó y llegó hasta lo más bajo, buscando la gloria de los hombres y no la de Dios. Por eso Dios les envió el tiempo de los gentiles. Y esta es la razón. Los tiempos de los gentiles se caracterizan por un aspecto indicado por el Señor Jesucristo. Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Efectivamente, los tiempos de los gentiles iniciaron con la destrucción de Jerusalén y de la nación judía por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, como lo predijeron Ezequiel e Isaías. Y tendrán fin cuando el reinado de la bestia sea destruido por el Señor en su retorno. Es decir, estamos en los tiempos de los gentiles. Por su apostasía, el profeta Jeremías predijo que esta invasión duraría 70 años.
De la misma manera, en estos tiempos de gracia, Dios envía un poder engañoso una vez que no creyeron a la verdad. Siempre el hombre se aparta de Dios y quiere hacer su voluntad. Por estas razones tan poderosas, Dios abandona su gloria del tabernáculo, pero a él le cuesta salir de la presencia de su pueblo, porque sabía lo que les iría a ocurrir. Él sabía que los iban a esclavizar, que los iban a desterrar y que iban a sufrir muchísimo, ¿sí? Primero se coloca en el umbral de la puerta, luego la gloria se elevó de encima del umbral de la casa. Entonces ya más lejitos, pero Dios seguía ahí. Después se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Finalmente la gloria se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte hasta que se fue. Israel, por su ceguera y su dureza de corazón, serían dispersos, vivirían en Babilonia. Luego viene lo que todos conocemos como el holocausto nazi, las guerras, inclusive al día de hoy, el sufrimiento que tienen con todos sus enemigos alrededor y guerras. Así se alejaron y pretendieron la gloria de los hombres, el tiempo de los gentiles que es el en el que estamos viviendo actualmente hasta que venga Cristo en su segunda venida y quite el reinado y el señorío que tienen las naciones, porque estamos en el tiempo de los gentiles. Solo el Señor Jesucristo vendrá y les quitará esa autoridad. Todo esto estuvo enmarcado en medio de querubines. Entonces, el gran poder de estos seres al servicio de Israel, pues el propósito de nuestro Dios es que ellos debían llevar la luz a las naciones. Siempre los querubines estuvieron cuidando, protegiendo, porque su pueblo tenía un propósito, ¿sí? Los querubines con su gran poder libraban a Israel de las batallas. Es una consideración, porque no se necesitaba más que una sola persona para destruir ejércitos. En muchas de las guerras, en la guerra era de todo una cantidad de enemigos y uno o dos, o cuando ellos daban alrededor de las trompetas que hicieron sonar, o cuando David ganaba victorias, o cuando se abrió el Mar Rojo, o cuando cayó la maná del desierto, o cuando la columna de humo iba adelante, o la nube. Todo esto seguramente con el poder de Dios a través de estos querubines y serafines, sirviendo siempre a los propósitos de Dios, cuidando este pueblo que tenía un propósito específico que no pudo llevar a cabo por su ceguera. Que Dios los bendiga. Juan. Sí, bueno, qué hermoso, porque esto, fíjate, este es el curso que lleva el mundo, ¿no? Como despreciando toda esa gloria de la cual entendemos tan pocas cosas, pero que son seres de una jerarquía superior, hay que distinguirlos de los ángeles, porque los ángeles, como su nombre indica, son mensajeros de parte de Dios. Estos no los vemos como mensajeros, sino alrededor del trono, y también de alguna manera, como vimos al querubín de Ezequiel, también en la tierra, y con esos lleva a cabo los propósitos nuestro Dios. Y es impresionante porque Ezequiel ya vio a ese querubín en Babilonia, en el río, y después como que vuelve atrás. ¿Y por qué sucedió todo ese cautiverio y esa dispersión de los israelitas? Como ha dicho Amparo, ya lo habían previsto los profetas que Dios enviaba para avisarlos, y ellos, igual que hicieron con el Señor Jesucristo, pues apedreaban a los profetas, los mataban,
Es decir, esta es la ceguera que fue predestinando Isaías, después nuestro Señor Jesucristo y por tercera y última vez Pablo. Y cuando Pablo emite por tercera vez esa ceguera, efectivamente se abre este intervalo en el que estamos nosotros de la gracia y se da lugar en estos tiempos de los gentiles a que ellos también escuchen la palabra. Pero los gentiles, ciertamente, como sabemos por Efesios, también están dentro de la ceguera, porque nuestro Dios nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, no andéis como los demás gentiles que andan en la dureza de su corazón, que es exactamente en lo que cayó Israel, teniendo todo este favor divino, toda esta misericordia divina al servicio suyo, pues como nuestro Dios dice, se prostituyó con todos los ídolos, los propios representantes, digamos, ancianos, que son los líderes de la nación, dentro del templo. Qué bonito esto, como nos lo pone en esta imagen, que abrió un agujero en la pared y se abrió una puerta y Dios le mostró cómo estaba todo lleno de pinturas, de reptiles, de todo lo diabólico, de todo lo más bajo. Y esto dentro de su templo. De ahí que nuestro Dios efectivamente no tuvo más remedio que salir, porque no puede ir en contra del libre albedrío de su pueblo y de los gentiles hoy en día. Continúa a llover la misericordia de Dios en su gracia y todavía, pues aunque estemos en el último tiempo de la gracia, Dios mantiene todo su amor hacia la humanidad, esperando sencillamente que el último miembro del cuerpo aparezca, que no será dentro de muy tarde, porque él dijo que cada vez habría más comezón de oír, es decir, mismo los creyentes hoy en día ya no sufren la sana doctrina, sino que procuran de los labios de los hombres que les sigan diciendo paz, paz y seguridad, como dicen todas las religiones, ¿no? La paz, paz. Si esto es lo que sale de la boca de los que se anteponen en la puerta de la salvación y no entran ellos ni dejan entrar a nadie. ¿Okay? Por todo esto es que siempre repetimos que la relación con nuestro Dios, y mucho más hoy en día, como está muy bien explicado en la segunda epístola de Timoteo, la relación es individual. Asimismo, por eso es que la última epístola que escribe Pablo, en la primera, que está libre durante 2 años, y había todavía una iglesia, había jerarquías, había obispos, él da las instrucciones de cómo se debería gobernar esa iglesia, pero en la segunda, que la escribe otra vez en prisión, cuando se da el incendio de Roma de Nerón, que para quitarse las culpas él propio la pone en los cristianos, atrapa a los cristianos, se dan las persecuciones, y lo que es precioso es que cómo coinciden las primeras epístolas de Pablo, antes de Hechos 28, avisando a todos de que será el último tiempo, de que ciertamente
la tribulación estaba ahí, a la mano. Se estaban ya dando todos los escenarios que hemos ido estudiando en Apocalipsis, pero gracias a Dios en su manga tenía una carta guardada en la que abrió este intervalo que nosotros estamos. Y en este intervalo hay individuos, ciertamente, que por su gracia se está dando a conocer. Asimismo, con alguna intervención de parte nuestra, porque no teníamos ya dónde ir, no había denominaciones, no había... Pero sí que, de alguna manera, y por su gracia, vuelvo a repetirlo, nos quedamos mirando a Dios, esperando, tal vez porque creímos que ciertamente Él estaba para venir. Entonces, yo no, particularmente en mi caso, yo no sabía dónde ir. Cuando se dio la gran división de la denominación donde yo estaba, yo decía, bueno, pues, qué sé yo, no tengo otro sitio, así que voy a continuar tranquilamente hasta que Cristo venga y cuando Él quiera venir. Y naturalmente me iré a dormir al polvo, pero ciertamente sí que se quedó arraigada una esperanza en mi vida, ¿no? Que me mantuvo y como os ha mantenido a vosotros, cada uno mirando a nuestro Dios. Y nuestro Dios ciertamente nos ha hecho ver la función del Hijo, que es enseñarnos al Padre. Y esto, siempre digo que fue en el momento en que Él tuvo por bien enseñarnos que en nosotros propios no había nada y que tenía que ser un sustituto en nosotros a través del cual conoceríamos al Padre, porque era esa su labor. El Hijo es el que nos enseña al Padre. Asimismo, esto ciertamente fue enriqueciendo su sabiduría, no la nuestra, sino la suya, la cual comprobamos por las Escrituras. Ciertamente el querer como el hacer por su buena voluntad de Dios en nosotros es que cada día sepamos más cosas de Él, porque eso es la verdad os hará libres, realmente libres. ¿Libres de qué? Libres de este curso que hemos visto del mundo, libres de esa corriente mundana de la cual no podemos salirnos a menos que Dios nos saque de ella. Y esta es ciertamente la labor que ha ido haciendo su Espíritu en cada uno de nosotros, de tal manera que en nuestra pequeña luz que tenemos lo reconocemos cada día más claramente. Estoy muy satisfecho porque ya están, yo creo que están casi todos, podrá haber alguno que falte, Dios lo mostrará, pero ya hemos subido todos los trabajos de traducción que yo tenía al blog, que con mucho amor ha ido haciendo Sara, y los podéis retirar de allí. Y ahora pues ya comencé otra vez a hacer las traducciones. Terminé la del hijo pródigo y hace como unos 3 días, siempre pensando en mi estudio personal, que es, siempre voy viendo y le agradezco al Padre que me pusiese el deseo de que una vez que estábamos viendo Efesios, me pusiese a ver Efesios. Y no os podéis imaginar, porque
tan solo me puse a meditar en sus palabras, y no más que 7 o 8 versículos primero. Y fue tan hermoso como iba el Espíritu encajando cada una de sus palabras en el uso que le da en otros lugares, y de cómo al mismo tiempo iba enseñándome el corazón del misterio, que es ciertamente lo que ni los padres, ni los profetas, ni los querubines, ni los serafines, ni los ángeles, ni nadie conocía. De ahí la gran importancia de estudiar el gran secreto. Ya os comenté la última vez que, meditando en este gran secreto, un aspecto que a mí me libró de una manera maravillosa el Espíritu fue que una vez que estamos sentados en los lugares celestiales, que eso hace parte solo del libro de Efesios, en ninguna parte se escribió que habría una compañía sentado en el mismo sitio donde está Jesucristo, porque hemos visto que los querubines, los serafines, están alrededor del trono, pero no en el trono, como Cristo nos ha sentado en pretérito perfecto, en algo hecho ya con anterioridad y además antes de la fundación del mundo. Esto es secreto, hasta que se lo dio a conocer a Pablo. Y es maravilloso. De las cosas que me quitó fue precisamente, si estáis ahí sentados, entonces olvidando todo lo que queda atrás. Y es muy cierto que yo tenía todavía muchísimas cuestiones en cuanto a la esperanza de Israel, que procuraba por todos los medios averiguar y ir a las Escrituras y ver y cómo es y qué es esta palabra, el arrebatamiento, el cómo los tesalonicenses sabían que el hijo de perdición se tenía que manifestar, lo cual nosotros sabemos que es a la mitad de la última semana, por tanto después de los 3 años y medio del Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es que va? Ese arrebatamiento ciertamente es: los que estén atentos van a ser arrebatados y llevados al desierto, pero ¿será que va a haber unos que van a ser raptados? Pero no, esos estaban a espera de la tribulación, como Pablo les enseñaba, y que serían solo librados en su descenso. Por tanto, el tal arrebatamiento tiene mucho más que ver con el desierto, con los que estén atentos, y los que se queden en Jerusalén y los que se queden en el territorio que no hayan estado atentos. Bueno, todas estas cosas para mí eran con oración de pedirle al Padre, hasta que el Espíritu me dijo: esa no es tu esperanza. Esa no es tu esperanza. Y puse el ejemplo de cómo en Tesalonicenses, cuando había algunos que decían que la resurrección ya se había efectuado, lo cual no es otra cosa sino que darle lugar al diablo, justamente con la mentira inicial: no moriréis. Por tanto, ellos estaban dentro de la iglesia, muchos creyentes, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, lo cual era totalmente falso, porque Pablo les dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía estas cosas? ¿Okay? Que el hijo de perdición tenía que manifestarse, que tendría que haber una serie de
acontecimientos por orden hasta que llegase el descenso con todos sus santos ángeles, que sería como el rayo. O sea, que no os dejéis engañar, porque eso va a ser algo tan visible que nadie dejará de doblar sus rodillas cuando lo vean, y los que los traspasaron harán lamentación por no haberlo recibido, sino crucificado cuando vino la primera vez. Por tanto, todos estos acontecimientos para mí eran todavía, yo sabía que iba cada vez dándome más luz el Espíritu, pero fue precioso, como me dijo el Padre, que esa no era mi esperanza y que era normal que tuviese esa cantidad de cuestiones que no tenían los propios de los cuales su esperanza era esa, porque tenían toda la información de Pablo y sobre todo la iglesia de Tesalonicenses, que la tenía como ejemplo de la mejor iglesia, pero con las enseñanzas que hizo en Corintios, que se complementan con las que hizo en Tesalonicenses, es la esperanza de Israel. Y la tuya es la del cuerpo, la del gran secreto. De manera que fue un descanso tremendo. Entonces comencé a poner los ojos en Efesios de otra manera, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que va adelante. Y lo que va adelante está aquí, en lo que estamos viendo de Efesios. Y en ese contexto, palabra por palabra, conforme la luz que nos da el Espíritu, sin salirnos de las Escrituras, no es normal. Porque no rechazamos nada de lo que esté escrito atrás, porque está para nuestro aprendizaje. Y como me enseñó esa noche, precisamente cómo debemos asumir sus palabras, pero siempre en el Espíritu nos va haciendo una separación acerca efectivamente de qué cosas son nuestras y correspondientes también a otras compañías y cuáles son específicamente nuestras, donde ciertamente tenemos que quedarnos firmes en lo que Él nos enseña. Entonces, en ese contexto, y solo leyendo, solo en aquel momento ni tenía las escrituras, pero ya estaban las luces apagadas, y lo único que hice fue repetir los versículos, y no creo que leyese o retuviese en mi memoria más de los 10, 12, 14 primeros versículos de Efesios, de tal manera que eran todavía como cerca de las 4 de la mañana y no conseguía dormirme de lo sumamente bendecido que estaba en la manera como se vivificaban las palabras y lo hermoso que era. Os puedo decir que al día siguiente, cuando desperté, como que intentaba guardar aquello que me había mostrado vivificando su palabra, y la verdad es que las sensaciones en nosotros unas veces se van y otras se vienen, pero lo que es normal en el día a día es que la cabeza no está preparada. Es como dice Jesucristo, el espíritu está siempre listo, pero la carne es débil. Y es cierto, la carne es débil. No es ningún obstáculo para nuestro Padre. Pero hay veces que como que tocamos el cielo y no deja de ser la fe. Y no la fe nuestra, sino la fe de Cristo, como aprendemos.
En esa noche entonces comencé así. Pablo. Y Pablo es la primera palabra que aparece. No es Dios, es Pablo. Y Pablo es el apóstol de los gentiles, que somos nosotros, el que fue enviado a las naciones. Un apóstol es un don de Dios para la iglesia. Y sabemos que Pablo tuvo dos ministerios. Uno, igual que los apóstoles que fueron escogidos por nuestro Dios, los 12. Acordaros cuando en el primer capítulo de los Hechos, que había que tomar el lugar de Judas. Y entonces de todos los creyentes solo encontraron a dos con las características posibles para tomar el lugar de Judas. ¿Por qué? Porque tenía que haber estado con los discípulos desde el principio y haber sido testigo de la resurrección. Creyentes había muchos en el libro de Hechos, pero con esas características solo encontraron a Matías y solo encontraron al Justo, ¿cómo se llamaba? Ahora no recuerdo, pero tenía por sobrenombre Justos. Y estos 12, que el 12 es el número del gobierno, además, y eran los que gobernaban la iglesia, eran apóstoles, porque apóstol significa enviado de Dios. Enviado de Dios esos 12 para dar testimonio de la resurrección de Jesucristo y invitar al pueblo de Israel a que se arrepintiera. Y si se hubiese arrepentido nacionalmente, Jesucristo hubiese vuelto, como Pedro se lo informó. Y Pablo, sin embargo, no hacía parte de estos apóstoles, porque él no había sido testigo de la resurrección, sino que persiguió a esa iglesia. Pablo es un apóstol de un orden diferente, porque fue escogido por Dios y enviado por Dios, pero del Cristo ascendido en su viaje a Damasco. Fue cuando se le presentó. De manera que él no era testigo de la resurrección, sino era un apóstol, un enviado de Cristo ascendido. De tal manera que nosotros venimos a saber por el libro de Hechos que había los apóstoles del orden de la circuncisión y los apóstoles y profetas de el sitio que se llamaba Alejandría. Unos estaban en Jerusalén y los otros en Alejandría. ¿Entiendes? Y estos estaban destinados a lo mismo que estos hasta el final del libro de Hechos, con una diferencia, y es que también hablaban a los gentiles. Y eso no era ningún secreto, porque se sabía por la bendición de Abraham que serían en él benditas todas las naciones. Y como sabemos en el libro de Romanos, Dios hizo esto llamando a celos a su pueblo. ¿Ok? Por tanto, Pablo es un apóstol, pero de un orden distinto de los de la circuncisión. Aquí dice apóstol de Jesucristo, y a mí esto no me sonaba bien. ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo y Cristo Jesús? El nombre Jesucristo lo que enfatiza es el hombre primero, Jesús, ¿ok? Y después el Cristo, el ungido de Dios,
y el que después ascendió. En Cristo Jesús es lo contrario. Primero es el ascendido, que anteriormente había sido hombre, se había hecho hombre. Esta es la diferencia. Pero, y como fui a ver a la Companion Bible, efectivamente aquí es una mala transcripción. Porque dice, es apóstol de Cristo Jesús, no de Jesucristo, lo cual tiene su importancia. No me voy ahora a poner en detalles, pero es muy importante. Él no es un apóstol de Jesucristo. Fíjate, él se llama apóstol de Jesucristo y es cierto en las epístolas anteriores a Hechos 28. Pero en las posteriores es Cristo Jesús, porque es su segundo ministerio. Cuando él fue apartado por Dios, puesto en prisión, y es ahí, en el ascendido, que él es enviado entonces, y aquí después nos dice a quién ha sido enviado. Antes que decirnos a quién ha sido enviado, nos cuenta que esto todo es por la voluntad de Dios. Y me hizo ver el Espíritu la importancia de la voluntad de Dios, que anula la nuestra, completa y totalmente. Y por lo que viene después, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y aquí está correctísimo el nombre. Lo que aquí se ve, porque todos los textos críticos griegos también tienen el primero en Cristo Jesús, apóstol en Cristo Jesús, es que no quisieron hacer una repetición, porque según las reglas gramaticales no se deben hacer repeticiones. Entonces vamos a poner aquí Jesucristo, como está escrito en las iglesias del libro de Hechos. Pero no, es Cristo Jesús en los dos lados. Aquí dice santos y fieles en Cristo Jesús. Los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y otra cosa importantísima que me vino al pensamiento fue que en los textos críticos griegos que están en Éfeso estaba en blanco. Estaba en blanco. ¿Por qué? Porque estas epístolas, si se enviaban efectivamente a una primera iglesia, que sí que pudo ser Efesio, se dejaba en blanco porque esa carta iría después a otra iglesia donde también la veían. Y por eso es que se mantenía en blanco. Pero de este versículo lo que resalta es precisamente santos y fieles. Esta es la gran importancia. ¿A quién está enviado Pablo? Pablo no solo está enviado a los santos, como dice luego, por ejemplo, en Filipenses, a todos los santos, pero no dice fieles, y tiene su motivo, y tiene su razón. Aquí la palabra importante es fieles. Y la palabra fiel tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con fe, pistis. Y es maravilloso porque es la fe en Cristo Jesús, ¿okay? El Cristo ascendido, el desde allí arriba, y el Jesús que se había hecho hombre después. Y por tanto, esta carta no va a poder ser entendida a nadie que no se vista en Cristo Jesús, porque es la fe en Cristo Jesús. Es increíble, esto es maravilloso entenderlo. Él es el que nos hace comprender toda la carta. Y este apóstol de los gentiles escribe esta carta no solo a los santos, que como hemos visto son los apartados por Dios, los apartados por Él, pero dentro de estos apartados
hay ciertamente los que siguen viviendo para ellos propios o por ellos propios y aquellos que tienen la fe en y de Cristo en ellos. Y esto tiene que ser una cosa individual. Esto tiene que ser una decisión de cada uno. Pero ciertamente todos tienen la oportunidad, como luego dice en la epístola de los Filipenses, que es la de la corona. A todos los santos. Y allí no dice fieles. Cuando todos los separados, sí que es cierto que leyendo las cosas del gran misterio, llega un momento que se revisten totalmente de Cristo. ¿Qué significa revestirnos totalmente de Cristo? Significa que no esperamos ya nada de nosotros mismos. Que ciertamente tenemos la fe de que hoy hay un sustituto en cada uno de nosotros. A estos es a los que envía a Pablo, ¿ok?, para darles a conocer el gran secreto. Así mismo. Y dice después, en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí nos podríamos llevar la noche entera y no acabábamos. Primeramente, podemos ver que gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo es un saludo que se hace en todas las iglesias del libro de Hechos. Por tanto, aquí vemos algo que en el cuerpo, la iglesia del cuerpo, participa y es igual también en las otras iglesias. Entonces, si fuésemos a verlas todas, veíamos que la única carta escrita por Pablo que no tiene gracia y paz a vosotros de parte de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es la de Hebreos. Y es la de Hebreos porque ya está viendo, Hebreos está escrito al mismo tiempo que Romano, ¿okay? Está viendo que está llegando a la ceguera. Y comienza la epístola diciendo, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, y ahora nos ha hablado en el Hijo. Y trata de decirles del Hijo, y trata de ponerlo por encima de los ángeles, y trata de enseñarlo cómo se rebajó y se hizo más bajo que los ángeles, y cómo es mucho más alto que Moisés, y cómo es mucho más alto que Abraham. Esta epístola no tiene gracia y paz a vosotros, porque está viendo efectivamente la misma separación que estábamos viendo en Ezequiel. Santiago tampoco tiene, que escribe a los dispersos, ¿okay? Pero dentro de los dispersos también son celosos por la ley. Pedro sí que vuelve a tener gracia y paz a vosotros, pero llega Judas, Juan tampoco tiene gracia y paz a vosotros, simplemente dice salud. Y Pedro sí que lo tiene, pero llegamos a Judas y Judas dice misericordia y paz. Se quita la gracia, porque es exactamente el periodo cumbre de este último tiempo para los judíos. Y sabemos que hay un tiempo ahí en que no hay gracia. ¿Okay? Sabemos que hay un tiempo en que deja de haber las oraciones. Dice misericordia, eso sí. Pero bueno, todo eso tendría un estudio maravilloso. Que en esa misma noche, comenzando a pensar, comencé a ver la exactitud de cada una de estas palabras. Ciertamente hay que venir a las reuniones con una Biblia y esperar que nuestro Dios nos abra el entendimiento en cada una de estas palabras. La gracia
que la ha utilizado nuestro Dios en todos los periodos, en todas las administraciones, no es otra cosa que un favor inmerecido. Nosotros leemos con una facilidad tremenda, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro. O por ejemplo, escuchamos santo, 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 como estaba diciendo un serafín a otro. Y no, lo que hay ahí por detrás es que ellos que nunca se rebelaron, que fueron hechos para alabanza, están sumamente bendecidos con lo que hace nuestro Dios, con lo que ha hecho y lo que va a hacer. Y esto es lo que hablan uno con otro. Esto es lo que saca de nosotros la verdadera adoración. No somos muchas veces conscientes, pero es el gran amor viendo su obra fuera de nosotros, dentro de nosotros, y todo por gracia. Nosotros no merecíamos literalmente nada. ¿Entiendes? Nosotros le agradecemos al Padre que nos haya librado de tan grande muerte, poniendo de nosotros un sustituto. Esto es gracia. Que no te olvides nunca que todas las cosas es por su voluntad y no por la nuestra. Paz tendría exactamente, yo creo que he enviado varios trabajos acerca de lo que es la paz de Dios, el reposo. Me viene a la memoria el yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ciertamente va a engañar a toda la humanidad con esta paz, paz y seguridad que hablan los políticos, que hablan los religiosos. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y esa es la misma paz que está disponible para nosotros hoy, que no tiene que ver nada con la que el mundo da. Está por encima, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, y ahora entendemos cómo es que Pablo en prisión y Pedro en prisión, con esta paz conseguían hacer cánticos cuando el día siguiente los ajusticiarían. ¿Por qué? Porque sobrepasa todo este entendimiento y porque se vistieron ciertamente de Cristo. Esto es maravilloso. Después dice entonces, aquí acaba el saludo y en lo que sería la estructura de la epístola, pasaríamos a la letra B, porque la letra A son los saludos y ocupan estos dos primeros versículos. El 3 comienza entonces la doctrina. Y es otra vez bendito el Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí coloca la divinidad máxima. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que vino a mostrarnos al Padre. De manera que lo que aquí vamos a ver en esta epístola es bendito, justamente lo que están viendo los serafines y los querubines, que nunca se rebelaron. Vamos a ver cómo Él es bendito sobre todas las cosas. Él que hizo todo esto, su gracia, su paz, su fe. Qué bonito como en Corintios dice que tenemos 3 cosas y esto continúa con nosotros. La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos, el amor de nuestro Dios. La fe de por sí no tiene valor ninguno. La fe es algo que viene por el oír. Y podemos escuchar muchas cosas y creerlas. De manera que la fe en sí no es preciosa. La fe de Cristo en nosotros, la fe en Cristo que nos muestra su palabra, esa es. Y cómo va en aumento nuestra fe, como le pidieron los discípulos. La fe viene por el oír.
el oír a Cristo cuando abrimos su palabra. Así mismo. Bendito el Dios y Padre, cuando se abre esa palabra, comienza la adoración, porque nos quedamos admirados de que nada de esto era nuestro, nada de esto podría ser nuestro, no es por nuestra disciplina, sino por el sustituto que tenemos dentro. Esto es maravilloso. Entonces decimos, bendito Él. Entonces se engrandece Él cuando nos rebajamos nosotros. Que nos bendijo Él a nosotros, y sabemos que no es por obras, para que nadie se gloríe, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto sí que era un secreto. Esto sí que fue la primera vez y la única vez que aparece en todas las Escrituras. Esto hace parte del secreto. Todas nuestras bendiciones son espirituales en los lugares celestiales. Este es un gran secreto. Esto es hermosísimo. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es esto de espirituales? Bendiciones espirituales. Y precisamente ahora estoy en un trabajo que espero acabar mañana, a lo más tardar pasado mañana, que se llaman las bendiciones espirituales. Y dice su autor, que es Charles Welch, que no podemos hacernos una convicción nuestra acerca de espirituales, esta palabra. Porque muchos la utilizan hoy en día como algo de piedad. Gente espiritual es gente relacionada con Dios, que no viven de una manera mundana, que son agradables para Dios. Y Charles Wells dice que no. Dice que esta palabra espiritual también la utiliza Dios de los seres espirituales de maldad en las regiones celestes también. Los corintios, dice nuestro Dios que eran carnales, estaban llenos de divisiones y decía que eran niños. Y Pablo dice que no le pudo hablar como a espirituales, sino como a niños. De manera que el espiritual, tenemos que ver los contrastes que hace la propia palabra. Y lo que sí que vemos es que en algunos relatos es exactamente en oposición a lo carnal. Y que el espiritual es el maduro, tiene que ver con el maduro, eso sí. En la parte de Dios tiene que ver con el que madura en Cristo, otra vez. Y lo espiritual se pone también en contraste con lo material. Y las bendiciones materiales son las anteriores. Por ejemplo, o sea, en la esperanza de Israel, las bendiciones eran muy materiales. Si hacéis esto, entonces nuestro Dios ciertamente hará esto, dará la lluvia a su tiempo. El maná también se considera un alimento espiritual, pero es material. Y son todo tipos y formas de lo real y verdadero. Es impresionante. Y ciertamente nosotros sabemos que estas bendiciones espirituales en Cristo están en los lugares celestiales. Es decir, que esa capacidad de servicio que vamos a tener con estas bendiciones espirituales es algo que solo podemos averiguar en su palabra, porque
y solo las disfrutaremos en concreción ahora por la fe, y podemos llegar a tocarlas. Pero en concreción, ciertamente, cuando se dé nuestra esperanza, la epifaneia. Con lo cual nos entra un deseo enorme de que se dé cuanto antes. Pero es maravilloso poder ver el estudio de estas palabras en profundidad. Y no es como muchas veces nos hemos pensado, que el hombre espiritual es el hombre que ciertamente no vive en la corriente del mundo y que no tiene nada que ver, porque esa palabra espiritual también está en la parte del adversario. De manera que hay que realmente ir viendo cómo difieren las cosas en la propia escritura sin salirnos de ella para ver qué tipo de bendiciones son. Y siempre aparecen, solo aparecen en este sitio. Otra cosa que decía Charles Wells, si espiritual fuese así, entonces en el Antiguo Testamento todos estos santos hombres inspirados por Dios, como son Moisés, como son Abraham, como son Noé, como son Abel, como son los profetas, ¿cómo es posible que Dios nunca le llame hombres espirituales? Nunca. La palabra espiritual no aparece ni una sola vez en todo el Antiguo Testamento. Ni una. ¿Por qué? Porque eran tipos y sombras. Por eso mismo. Y las bendiciones que ahí había son bendiciones materiales. Y la diferencia es que la sustancia de estas figuras que aquí están representadas en el Antiguo Testamento eran figuras de las celestiales. De manera que son bendiciones totalmente nuevas. Y de ahí que sea el gran secreto, que ya fue revelado. Es maravilloso. Este versículo trae aquí consigo, y luego dice Pablo, leyendo lo cual lo he escrito brevemente, pero si habéis estado atentos en Cristo, habéis visto lo que os he dicho. Y tiene muchísimo más. Yo te digo, en esa misma noche, cada una de estas palabras comenzó a vivificarla en otros sitios, lugares donde las utilizaba el Padre. Bueno, fue maravilloso. Fue precioso ver cómo encaja su escritura de una forma exacta. Es increíble, los lugares celestiales, con todas, además dice con todas, la palabra todas no la podemos omitir. ¿Bien? Y aquí en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Este es el gran secreto. Una compañía que fue escogida antes de la caída del mundo. Antes siquiera que Satanás se rebelase contra Dios, nuestro Dios ya tenía pensado este cuerpo de creyentes. Fíjate. Y que iría a estar sentado en el mismo sitio donde Cristo ahora se sienta a la diestra del Padre. Esto es la grandiosidad de este versículo. Y además nos escogió, lo cual tiene que ver exactamente con todo lo que hemos visto de la elección de nuestro Dios. Que no podemos olvidarnos de ella. Es decir, que nuestro Padre nos conocía a cada uno de nosotros antes de la caída del mundo. Esto está escrito. ¿Cómo podríamos recibir nosotros esto por algún mérito nuestro? Si ni tan siquiera estábamos ni en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo solo los fieles en Cristo que admiten su sustitución
son los que pueden realmente con fidelidad creer a nuestro Padre en lo que aquí nos está diciendo. Que fuimos escogidos, fuimos electos. ¿Entiendes? De ahí la fidelidad de aquel que se niegue a sí mismo y tome su cruz. Y su cruz ciertamente también tiene a ver con su sacrificio para ganarnos nosotros, para darnos a ganar todas estas cosas que aquí están escritas. Nos escogió. Y esta palabra escoger, podríamos también estar una noche entera hablando sobre ella. Y veíamos cómo nuestro Padre, en su infinito poder, misericordia y amor, sabía todos los movimientos que iría dando su adversario y sabría qué hacer en cada momento para que ciertamente cuando se diese nuestro tiempo nos apartase santos y aquel que ciertamente en fidelidad se niega a sí mismo, que son los fieles en Cristo, comiencen a ver este secreto. Y comiencen a ver cómo ha estado siempre en la presencia de nuestro Padre desde antes de la caída del mundo. Porque la palabra es katabole, aquí dice fundación. Pero esa palabra caída es katabole en griego. Y dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acordaros que Él quiere habitar en nosotros. Y por tanto, ciertamente, Él, en esta elección, el propósito suyo es que lleguemos a ser santos y sin mancha, completamente agradables en su presencia. Santos y sin mancha, sin defecto. Bueno, podríamos estar así. Yo en esa noche continué en cada uno de los versículos. Además, tuve la percepción completa y total de cómo el Espíritu de Cristo magnifica al Padre. Tuve la percepción, efectivamente, de cómo estamos sentados en los lugares celestiales, pero en mi indagación, queriendo yo ver al Padre, yo me sentaba allí, miraba para un lado y para otro, menos para el sitio que tenía que mirar, que es cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la palabra viva. De manera que la palabra viva la tenemos todo delante de nosotros y es sencillamente en su presencia, en su vivencia dentro de nosotros, que nos muestre una por una las palabras, cómo encajan en la perfección que Él las ha hecho. Y ciertamente yo estaba tan entusiasmado esa noche que decía, por eso dice que ya nos sentó en los lugares celestiales. Y claro, como muchas veces nos vamos, no sé dónde estamos, parecemos un poco como Pedro cuando vio la gloria y voy a hacer un tabernáculo para ti, otro para Elías y otro para Moisés, y vino una voz del cielo que este es mi hijo amado, a él oíd, en el cual tengo complacencia. No tengo complacencia en que hagas tabernáculos, en que hagas historias, en que hagas... No, a él oíd. A él oíd, eso mismo. Entonces el día siguiente, que estaba todavía eufórico con la manera como se me habían abierto las escrituras, sencillamente, simplemente leyendo y cómo se iba encajando, que ciertamente estábamos sentados, y es sentados, es cuando estamos sentados, reposados, que entonces dejamos sobresalir este Cristo dentro de nosotros y su palabra se hace viva.
¿Y cómo no hay que mirar en aquel sitio allí donde... No, Él dice que es la palabra, Él se rebajó a nuestro nivel para que no tuviésemos que estar siempre mirando de un lado a otro, porque ahí vamos a ver muy pocas cosas. Porque como dice aquí un poco más adelante, y esto me lo mostró el día siguiente, que tenemos las arras del Espíritu, que nosotros todavía no se ha dado nuestra esperanza. Como dicen Romanos, la esperanza que se ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y mientras lo aguardamos, solo podemos aprenderlo aquí. Yo hacía mucho esfuerzo por contemplarme allí arriba. Yo estoy sentado ya. Yo me repetía muchas veces esto, ¿no? Y quería ver. Cuando las cosas estaban aquí, mucho más cerca de lo que yo había pensado. Cuando se hacen vivas las palabras, conocemos al Padre. Y Él es la palabra viva. Él es la palabra viva. Si somos nosotros, ciertamente no pasa de ser letra muerta. Yo no digo que siempre tenga que haber este entusiasmo, y no es el entusiasmo lo que hace con que la palabra sea viva. No, ni mucho menos. Pero sí que es con la presencia suya en nosotros, leyendo, recordando. El propio Espíritu te hace recordar. En esa misma noche decía, olvidando lo que queda atrás, no puede ser, no leyendo otras escrituras, porque Dios dice que toda la palabra de Dios es útil. Entonces recordaba el artículo aquel que dice que Él es nuestro refugio. Y esto es una verdad que no es solamente para una administración, es el refugio de su gente. Y por supuesto de su gente del cuerpo también. Y me recordaba como la cueva aquella donde escondía a David cuando Saúl procuraba su muerte y que tuvo oportunidad para acabar con él. Sin embargo, por el temor que él tenía hacia Dios, teniéndolo como el ungido, lo dejó ir libre. Pero él decía, es genial las partes de las Escrituras, los salmos, cómo están hechos, en que nos puede enseñar muchísimas cosas de nuestro Dios, con nuestro sustituto, y que se aplican a nuestro cuerpo. Ahora, efectivamente, todas esas cosas es para nuestro aprendizaje. Nos dan a conocer también al Padre. Pero el corazón del secreto que le dio a Pablo, y que él dice ahí, mi evangelio, no ya el del ministerio en que no había dicho nada fuera de los padres y los profetas, como él confiesa en Hechos 28, antes de la ceguera de Israel. No tiene nada que ver con ese, sino que este es su evangelio. Este sí que es el segundo ministerio y que nos está dando a conocer cada una de estas palabras. Es impresionante. Habiéndonos predestinado, fíjate, predestinado otra vez antes de la fundación del mundo, antes de la caída. Adopción, para ser adoptados. Uy, cuánta confusión ha habido por no entender el término adoptados de los tiempos de las Escrituras, de los tiempos en que está escrito, en que Pablo, porque la adopción tenía muchísimos más derechos que el simple hijo, que había aquí en esta adopción. Todo esto tiene que ver con aquel primera sala de manuscritos. La adopción es nuestra. ¿Okay? Todo esto es nuestra posesión, pero en los documentos legales que nos dice toda
la riqueza espiritual que habita en Cristo y que nosotros participamos de ellas. Cuando venimos a saber lo que es la adopción, es maravilloso. No es que dejemos de ser hijos, es que es más que hijos. Es una adopción, tiene que ver con los derechos de primogenitura, de la primacía. Esto tiene que ver con esta palabra adopción. Es increíble. Pero sí que el día siguiente, como digo, yo quería atrapar esto y se me iba como el agua de las manos, porque ciertamente el espíritu está muy pronto, pero la carne es débil. Luego viene diciendo efectivamente que estos son las arras. Es la prenda, es la palabra griega también, arras. Las arras es una garantía. Yo no sé si os acordáis, ahora no se hace, pero antiguamente en la Iglesia Católica, cuando había un casamiento, el marido tenía como unas monedas que eran los dracmas, en la parábola de los dracmas, cuando la mujer pierde el dracma, y los dracmas eran en los pañuelos que tenían las mujeres con unos ganchos, se los ponían, porque era ciertamente, se lo había dado el marido como garantía de su amor y fidelidad para siempre. Por eso es que no podía perder ni un solo dracma, por todo el significado que tenía por detrás. Y es verdad que nuestro Dios dice que nosotros nos adueñamos de todas estas cosas por la fe y llegamos a palparlas en algunas situaciones, pero sí que ciertamente nosotros fuimos salvos para esperanza. O sea, esto se va a dar en breve, cuando se aparezca en gloria en nuestra epifanía, que todo esto se llegue a hacer en concreción. Aquí lo que tenemos son las arras. Lo que tenemos es la garantía de nuestro Padre, de que estas cosas son nuestras. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Yo creo que el próximo jueves, no sé, Amparo, si vamos a estar juntos, pero sí que me gustaría seguir leyendo así el libro de Efesios, porque es tan maravillosas las conexiones que va haciendo, y luego cómo en su estructura con las demás cartas en prisión se complementan, con Filipenses, que es la de la corona, Colosenses, que vuelve a ser otra vez doctrina, y otra vez vuelve a ser santos y fieles. Esto es precioso. Las dos únicas que tienen son donde vienen la aclaración del misterio, cuando se da el misterio y luego las cosas que aclaran el misterio. Esos son para los santos y fieles. Y lo demás lo dejan abierto para todos los santos, pero qué bonito y qué explicación más hermosa tiene el por qué unas es para los santos y otras los santos y fieles. ¿El jueves estaremos juntos? Sí, señor. Están cordialmente invitados. Sí, sí, Juan, sí, señor. Muy bien, pues podremos continuar. Okay. Bueno, bien, gracias, Juan. Maravilloso. Complementa, amplía esto que es nuestro ya por la fe. Nuncitas, ¿quisieras por favor cerrar con una oración? A ver. Sí, me abre. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Nuncitas, sí, señora. Bueno, Sí, muy bien. Bueno, Padre Celestial, en esta bella noche queremos agradecerte infinitamente por esto tan maravilloso que hemos escuchado, Padre, por tu cuidar de nuestras vidas, por tu bendecirnos, por tu mostrarnos tu bella palabra, en la medida que en nuestros corazones tengamos ese propósito. Gracias, Dios, por permitirnos grandes y maravillosas verdades.
Te pido, Padre, que nos des luz, sabiduría y entendimiento y que nosotros podamos arraigar esas bellas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nuestra vida sea agradable para ti. Gracias, Dios, por la vida de Juan, de Amparo, de Sara, de Sandra y de todas aquellas personas que de una u otra manera dedican de su tiempo y de su vida a escudriñar tu bella palabra y compartirla con nosotros, que estamos deseosos de conocerte, alabarte y glorificarte. Te encomendamos nuestras vidas, te encomendamos nuestras familias, te encomendamos el resto de semana, Padre, cualquier situación de salud, de trabajo, cualquier situación que esté aquejándonos. Te pido, Padre, que nos des sabiduría para poder encontrar la salida. Gracias, Padre, por todo el amor que nos brindas, por toda la misericordia que tú renuevas cada mañana, por toda la luz que nos das, porque tú eres grande y poderoso y porque tú eres majestuoso. Gracias por permitirnos toda esta maravillosa palabra. Te encomendamos nuestras vidas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén. Bueno, Sarita. No, no, nada. No, yo estoy acá maravillada con todo lo que hemos visto hoy. Realmente es me encanta cómo Dios nos ha abierto mucho más el entendimiento en cuanto al libro de Efesios, y eso es magnífico. Todo lo que hemos estado, lo que vimos hoy es increíble, lo que tú expusiste, Amparo, y lo que Juan está exponiendo, que es fantástico. Es como nuevo. Gracias, gracias. No más, era eso. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces nos veremos el jueves los que deseen, el compartir de corazones y bueno, muchas bendiciones. Un feliz resto de noche. Y Juan, gracias. Gracias. Para todos. Mañana Gracias a Santa. vosotros y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche para todos. Vale. Igualmente. Gracias. Chao, Sarita. Chao, Amparito. Ya te llamo. Hablamos. Sí. Chao. Hablamos. Bueno, chao.